Mucha gente que tiene molestia de rodilla toma aleta de tiburón, toma colágeno. ¿Funcionan realmente? No son malos los suplementos, repito, pero generalmente si queremos complementar la nutrición articular. ¿Cuándo sería el momento que yo debería ir al traumatólogo? En pacientes mayores o niños, yo recomiendo que siempre vayan al traumatólogo, no se automediquen. Hola, ¿cómo están? Muchas veces al subir las escaleras al segundo o tercer piso nos ha dolido la rodilla. A veces estamos sentados mucho tiempo y nos duele la cadera o la cintura. Y la gran mayoría de veces ignoramos estas señales que son muy importantes. A continuación, vamos a presentarles un pequeño video introductorio a este importante tema. Una articulación es como una bisagra en nuestro cuerpo. Es un lugar donde dos o más huesos se encuentran para permitir movernos. Gracias a ellas podemos doblar las rodillas, girar el cuello, mover los dedos. Pero ¿qué pasa cuando estas bisagras se oxidan? ¿Dolor? ¿Rigidez? ¿O dificultad para moverte? Los problemas articulares afectan a miles de personas en el Perú y pueden limitar nuestras actividades diarias. Según la Sociedad Peruana de Reumatología, el 40 o 50% de peruanos ha experimentado dolor articular en algún momento de sus vidas. Puede pasar por desgaste natural de las articulaciones, osteoartritis, lesiones e infecciones e incluso problemas del metabolismo o enfermedades como la artritis reumatoide. El dolor articular no solo es un problema físico, sino que también afecta nuestra calidad de vida. Los afectados no pueden desarrollar sus actividades diarias con tranquilidad, tienen dificultad para dormir y en algunos casos incluso pueden caer en depresión. Entonces, recordemos cuidar nuestro cuerpo y si empezamos a sentir dolor, no dudemos en consultar con un doctor. Bien, estamos de vuelta. Soy el doctor Leslie Soto y esto es Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Plus. Para hablar del tema del dolor articular hemos invitado al doctor Jorge Salvador, que él es médico traumatólogo, especialista en cirugía de cadera y rodilla. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal, Leslie? Mucho gusto. Gracias por venir. Jorge, la gente tiene mucho dolor articular y va al traumatólogo. ¿Qué es lo más frecuente que te llega a ti a la consulta? Bueno, respecto a los dolores de cadera, generalmente la cadera es un segmento que abarca desde la columna lumbar, zona inguinal, cara lateral y zona glútea, alrededor de la cadera. Entonces, la mayoría de personas van por dolores en columna y otro gran número de pacientes van por problemas de artrosis, desgaste de cartílago, pinzamiento de cadera, que es el choque de los dos huesos que conforman la cadera, y molestias neurológicas o molestias deportivas. Las molestias de la cadera, para empezar con esta articulación, ¿a qué edad comienzan a presentarse? El dolor de cadera, cuando es por pinzamiento, generalmente se puede observar en edades muy tempranas, desde pacientes adolescentes que realizan actividades deportivas o ya en edades más avanzadas como los 30, 40 años aproximadamente. Cuando hablas de pinzamiento, ¿te refieres a que el espacio de la articulación es pequeñísimo, se están tocando uno con otro? Claro, la cadera principalmente está formada por dos huesos. Parte de la pelvis es el acetábulo, que funciona como un techo para la cadera, y el fémur con su cabeza se une a ella y forman la articulación de la cadera. Estas dos estructuras tienen cartílago en medio de ellas y un sello o empaquetadura llamado labrum, que evita que la cadera se salga de su sitio. Entonces, en condiciones normales, estos dos huesos realizan movimientos y en ningún momento se deben chocar. Un pinzamiento quiere decir que en algún momento estos dos huesos están teniendo contacto y están chocando. Generalmente por un problema de que el techo es un poco bajo y eso ocasiona el pinzamiento, o que en la cabeza le sale como una especie de joroba a la cabeza femoral y eso también produce un choque. Cuando esto comienza a aparecer, ¿cuál es el tratamiento inicial? ¿Cómo comienzas a enfocarlo? Primero tenemos que evaluar al paciente para realmente evidenciar que el dolor es de la cadera, de la zona inguinal, porque muchas veces, como te repito, los pacientes vienen por diferentes dolores en varias zonas. Y hay pacientes incluso que vienen con exámenes como resonancia, donde se ve la ruptura del labrum o el pinzamiento, pero si en el examen clínico uno ve que no le duele la cadera, no tengo por qué tratarlo inicialmente. Cuando un paciente efectivamente vemos que el dolor corresponde a un dolor inguinal o cara lateral, que es un dolor mayormente a movimientos de flexión o rotaciones, por ejemplo, cuando se sientan, se ponen de pie, suben a un vehículo, bajan de un vehículo, suben, bajan escaleras,
y vemos que en el examen clínico sí hay un dolor de tipo pinzamiento, lo que solicitamos son exámenes como radiografías que abarcan desde columna lumbar, pelvis, caderas, y un examen complementario que es una resonancia magnética para ver la parte articular, la parte del cartílago y la parte del labrum si está roto. ¿Qué es lo más frecuente que se encuentra en esta articulación? O sea, ¿qué pacientes ves más frecuentemente en esta zona? La mayoría de pacientes que consultan son de edad más avanzada, a partir de los 50, 60 años en adelante, y por lo general son porque ya hay mucho desgaste en la articulación, en el cartílago, y eso provoca el roce de los dos huesos. Eso ya se llama artrosis. En esos casos hay que ver cuál es el tratamiento más adecuado, porque tenemos tratamientos desde la parte médica, que es la parte menos invasiva, a procedimientos más invasivos como colocar ácido hialurónico, tratamientos con células madre, plasma rico en plaquetas, podemos hacer bloqueos neurológicos para mejorar el dolor, y en último caso, cuando ya no ayuda mucho en estos tratamientos conservadores, podemos hacer cirugías como la colocación de una prótesis. El otro gran grupo de pacientes son pacientes más jóvenes, pacientes más o menos entre los 20, 25 hasta los 50, 60 años, que vienen generalmente por pinzamientos de cadera o por lesiones del labrum cuando son deportistas. Eso implica entonces que el deportista o alguien que va a hacer deporte tiene que estar bien asesorado para que no se malogre la columna. Los deportistas, aparte de la disciplina que practiquen, deben tener siempre un reforzamiento muscular que vaya acorde a la actividad que estén realizando. Por ejemplo, los futbolistas, que son la mayoría de pacientes que veo, un futbolista puede desarrollar mucho en la disciplina que está realizando con la práctica profesional, pero tiene que hacer ejercicios en gimnasio para fortalecer los músculos que necesita para hacer su disciplina y evitar lesiones. Por lo general, cuando un paciente tiene buen desarrollo muscular alrededor de una zona articular, evita las lesiones porque el músculo es un estabilizador dinámico de la articulación. ¿La persona debe estar consumiendo calcio para que esto no ocurra? No, es muy raro hablar de problemas de calcio en pacientes jóvenes. Por lo general, los pacientes que tienen descalcificaciones son pacientes de mayor edad, en su gran mayoría mujeres. Los pacientes que tienen riesgo para hacer descalcificación son mujeres que han tenido en promedio 3 hijos o más, o han tenido la menopausia a temprana edad, me refiero antes de los 45 o 40 años. Vayamos ahora a la rodilla, una articulación que bastante molestia causa a veces. Yo veo pacientes, por ejemplo, con sobrepeso, y obviamente este sobrepeso afecta a la rodilla. Así es. La articulación de la rodilla, a diferencia de la cadera, que no ejerce una carga directa sobre el peso, la rodilla sí. La rodilla carga directamente el peso del paciente. Entonces, los problemas de rodilla son debido a varios factores. 1, edad del paciente. 2, peso, ¿no? Mientras más sobrepeso u obesidad tenga el paciente, mayor carga van a realizar sus rodillas. Mucha gente que tiene molestia de rodilla toma aleta de tiburón, toma colágeno, hace muchas cosas vía oral. ¿Funcionan realmente? Los suplementos no son malos en sí. Realmente no hay uno que sea mejor o peor. Pero todo lo que uno ingiera vía oral, o te lo puedes inyectar a la vena o a la parte muscular, todo eso se absorbe a través de la sangre. Entonces se distribuye a través de la sangre y no son productos malos. Los suplementos nutricionales van a ayudarte a la parte muscular, a la parte de la piel, incluso mejora pues, el brillo de la piel, las uñas, el cabello. Vemos si hay cambios en los pacientes, pero realmente la parte articular llega muy poco, porque la articulación per se, la zona del cartílago, es una zona avascular. O sea, la vascularización es muy pobre, entonces lo que uno consuma va a llegar muy poco al cartílago. No son malos los suplementos, repito, pero generalmente si queremos complementar la nutrición articular es con infiltraciones directas, depende del compuesto que se deba colocar. Claro, porque mucha gente compra colágeno porque piensa que me tomo el colágeno y el colágeno va a ir de frente a mi rodilla para mejorar la salida de esta sustancia. La mayoría de veces las personas consultan por dolores en las zonas articulares. Casi siempre las personas piensan que es por un problema de huesos.
y casi nunca es un problema de huesos. Lo más frecuente son dolores tendinosos o musculares, porque nosotros, el ciclo de la vida es que crecemos hasta en promedio los 25 años. A partir de los 25 comenzamos a envejecer todos, por lo tanto perdemos masa muscular, perdemos fuerza en las extremidades, y los grandes bajones de la vida yo los pongo a los 30 años, luego a los 60 años y más a pique a partir de los 90 años. La única forma de que una persona pueda tratar de mantener lo mejor posible su salud articular y funcional es el ejercicio. Mantener un peso adecuado y realizar actividad deportiva para mantener cierto tono de masa muscular y con eso evitar la mayoría de estos problemas. Cuando hablamos a veces de la rodilla, hay gente que requiere cirugía, pero tienen mucho miedo a la cirugía de rodilla. ¿Cómo está ahora esa cirugía? Sí, las cirugías de rodilla por lo general es cuando nosotros queremos mecánicamente corregir algo. Por ejemplo, lo más difícil para los traumatólogos es tratar los dolores inflamatorios, por ejemplo, por una torcedura, alguna lesión, porque esos tratamientos son de varias partes y no controlamos directamente el patrón. Si un paciente, en cambio, tiene una lesión, por ejemplo, un desgarro de meniscos o una ruptura de ligamento, yo sé que tengo que entrar, corregir esa parte mecánica por cirugía y eso va a ayudarlo mucho al paciente en su recuperación. ¿Qué otras alternativas hay ahora? Estuvimos escuchando sobre las células madre, ¿cómo funcionan? Sí, antes siempre de optar por los tratamientos más invasivos, tratamos de siempre tratar al paciente con los procedimientos menos invasivos. Ellos son, por ejemplo, lo que a nadie le gusta escuchar, primero bajar de peso. Segundo, dar reposo a la articulación que está lesionada, evitando la sobrecarga, correr, saltar, brincar. Tercero, tratamientos médicos con medicamentos antiinflamatorios, tratamientos tópicos. Cuarto, terapia física. La terapia física inicialmente es antiinflamatoria para tratar de desinflamar la zona lesionada y con ello tener el alivio del paciente. Antes de llegar a la cirugía tenemos tratamientos mínimamente invasivos, que son las infiltraciones, los bloqueos que vamos a hacer en las articulaciones. Tenemos 3 principales tratamientos, yo sé que hay muchos otros, pero los 3 más frecuentes que usamos son las células madre, el plasma rico en plaquetas y el ácido hialurónico. Excelente. Bien, algo que quiero decirte es que mucha gente en este país se automedica. ¿Cuándo piensas tú que esa automedicación, te doy un ejemplo, me duele la cadera, tomo un antiinflamatorio, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, me calma, no me calma, ¿cuándo sería el momento que yo debería ir al traumatólogo? La mayoría de accidentes o contusiones generan pequeñas inflamaciones. Es cierto que es difícil que alguien vaya al traumatólogo como consulta por algún dolor, más si ha sido por algún golpe, algún accidente que no le ha tomado tanta importancia. Yo por lo general recomiendo, cuando alguien tiene un accidente, que es leve, obviamente que no es algo tan grave, puede tomar antiinflamatorios, colocarse hielo y hacer reposo. Muchas personas se golpean una zona y lo que comienzan a hacer es mover la zona. Piensan que moviéndolo van a mejorar y no, al contrario, lo están empeorando porque están perpetuando la inflamación. Entonces lo que uno debe hacer cuando inmediatamente se golpea una zona articular es dejar de movilizarla, colocarle hielo, tomar un antiinflamatorio. Si el dolor baja inmediatamente y el paciente recupera su funcionalidad, no debería haber mucho problema, sobre todo en jóvenes. Pero cuando esta molestia uno ve que pese a lo que ha hecho no mejora, sí debería acudir al traumatólogo para tomar exámenes y ver de qué se trata. En pacientes mayores o niños, yo recomiendo que siempre vayan al traumatólogo, no se automediquen, porque muchas veces en estos pacientes podemos tener fracturas o lesiones que no están desplazadas o no han empeorado y uno, al no acudir, seguir haciendo su actividad, podrían empeorar más adelante. Estas 2 articulaciones que estamos hablando, rodilla, cadera y la zona lumbar, bueno, son 3 articulaciones realmente, al finalizar una actividad física cualquiera, ¿hay alguna forma de relajarlas naturalmente? Sí, normalmente los pacientes, por ejemplo, si su labor es estar de pie mucho tiempo, cargar peso, se les recomienda el uso de una faja. La faja no va, digamos, a corregir algo a grosso modo, pero esa presión que ejerce sobre la columna ayuda a estabilizarla y a evitar una posible lesión. Igual no se recomienda el que cargue peso en exceso,
pero es una ayuda. Respecto a la cadera, la cadera es un poco más complicado, la rodilla no hay mayor recomendación como protegerla, pero siempre después de una actividad laboral, si sobre todo se trata de estar cargando peso, estar mucho tiempo de pie, se recomienda al paciente colocarse compresas calientes en la zona lumbar. Eso es lo más indicado. Si tuviese algún dolor en la zona de la ingle, la zona de la cadera, la nalga o en la rodilla, sí se recomendaría que acuda a consulta para poder evaluarlo. Esas zonas son más digamos, propensas a otro tipo de lesiones. Jorge, ahora en consultorio estamos viendo muchos jóvenes también que están viniendo con dolores en la columna. ¿A qué se debe todo esto? Sí, cada día es más frecuente encontrar estos dolores que antes eran de personas de mediana edad, que obviamente están pues sumergidas en trabajos sedentarios, estrés, preocupaciones. Ahora verlo en jóvenes. La gran mayoría de veces son por problemas de postura. Jóvenes que cada día hacen menos deporte y están pues en esto, tanto en la parte del celular como en la computadora, entonces eso genera posturas inadecuadas durante largas horas y eso les trae contracturas musculares, problemas tendinosos y si no hacen deporte con mayor razón. Hay varias veces han salido fotos de posibilidades de que la gente al estar encorvada lleguemos a estar en un momento con una postura así perpetua. Yo espero que no llegue el momento. Siempre, yo sé que es difícil muchas veces, pero al menos en los jóvenes tratar de siempre incentivar el deporte. Claro. Yo siempre digo, tratar de que la persona duerma bien, adecuadamente sus 8 horas en la noche, tratar de no usar tecnología en la última hora antes de irse a acostar para poder tener un sueño reparador. Y en el día alimentarse bien, tener buena nutrición. No son necesarios los suplementos en niños. Si un niño tiene una buena alimentación balanceada, con proteínas, sus grasas, todo lo que debería consumir, no debería haber ningún problema. Y el deporte sí es muy importante. Un deporte que yo siempre recomiendo, que es el más completo de todos, es la natación. Yo siempre a los papás les recomiendo la natación como deporte base. Trata de que nade lo más que pueda todo el año. Y un deporte complementario que sea del gusto del joven, ¿no? Puede ser fútbol, karate, lo que él desee. Ajedrez. Ajedrez. Jorge, gracias por haber venido. Ha sido muy enriquecedora tu charla y realmente hemos aprendido bastante de ti. No, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Bien, hemos estado con el doctor Jorge Salvador, que nos ha mencionado que muchos dolores pueden ser posturales. Ya nos dio las indicaciones de cómo mejorarlos. Puede haber un dolor que esté comenzando y eso va a meritar una revisada por el médico. Puede ser que sea articular o muscular. Por eso es importante, un dolor que usted tenga, acudir al médico para una evaluación temprana, donde le darán el tratamiento adecuado, veloz y pronto. Nos vemos la próxima semana. Gracias.